Guillermina Jiménez Chaboya nació en Salamanca, Guanajuato, el 16 de agosto de 1930, en una casa modesta donde la música y el trabajo manual iban de la mano. Su padre, don Jesús Jiménez, carnicero de oficio, madrugaba entre cuchillos y ganchos. Su madre, doña María de Jesús Chaboya, afinaba la vida cotidiana con coplas y consejos. En ese universo doméstico, donde el olor de la leña se mezclaba con los pregones del mercado, la niña empezó a descubrir que cantar era otra forma de respirar. Era la tercera de 7 hermanos. Francisco y Raquel la precedían. Después llegarían Enriqueta, la futura prieta linda, su cómplice en el dueto Las Flores, José Luis, María de la Luz, Mary y Arturo. La música no era un lujo, era un tejido familiar que mantenía a todos unidos. Desde pequeña, Guillermina mostró un rasgo que la acompañaría siempre: la iniciativa. Organizó pastorelas, repartió papeles, dibujó vestuarios con lápices de colores y convirtió el patio en escenario. En las tardes, cuando la luz dorada se colaba por el zaguán, ensayaba rancheras, pasodobles y tangos. Repetía versos hasta que le acomodaran al alma. No necesitaba público, bastaba imaginarlo para calibrar la emoción. Pero el barrio ya la escuchaba. Las vecinas comentaban: esa niña trae el canto prendido. Y su padre, orgulloso y prudente, la animaba sin perder de vista la realidad. El talento se honra con disciplina. El primer gran salto llegó a los 13 años. Don Jesús la llevó al Teatro del Pueblo del Mercado Abelardo Lee Rodríguez. Actuaba el mariachi pulido y el ambiente hervía de curiosidad. Al terminar una pieza, la adolescente dio un paso al frente y pidió cantar. El director del mariachi, serio, respondió que no acompañaban aficionados. El dueño del teatro, que ya había visto brillar esos ojos, intervino: vuelva la próxima semana. Haré que la acompañe un mariachi del Tenampa. Ese plazo fue una eternidad dulce. Ella ensayó hasta el cansancio, con la convicción de quien se juega una carta irrepetible. El día del debut, con trenzas firmes y valentía templada, interpretó Yo también soy mexicana y El Herradero. La ovación no fue ruidosa solamente, fue confirmación. Hubo manos que se alzaron, chiflidos de admiración y algún ¡bravo!, que la atravesó para siempre. No había dudas, la niña estaba lista para el siguiente peldaño. Ese mismo impulso la llevó a los micrófonos que entonces eran puertas al mundo. La XEW, La Voz de América Latina desde México, y otras emisoras donde aprendió la distancia exacta entre emoción y técnica, entre fraseo y respiración. Ahí se templó su estilo, una voz tibia, tersa, acariciante, capaz de sostener las notas sin alardes y de decir con verdad. Con la radio llegó el juego de los nombres. Primero la llamaron La Soldadera, por una pieza que cantaba con brío. El apodo, sin embargo, ya tenía dueña, y la polémica la obligó a soltarlo. Luego apareció La Amapola, sugerencia de un locutor que veía en ella la elegancia de esa flor. Otra vez surgieron reclamos. Fue Arturo Blancas quien propuso el seudónimo definitivo, Flor Silvestre, inspirado además en la película homónima de Dolores del Río que llenaba salas por aquellos días. El nombre le calzaba como una prenda hecha a medida. Evocaba campo abierto, raíz, naturalidad y una belleza que no necesita ornamentos. Mientras consolidaba su identidad artística, Flor entendía el oficio desde los cimientos. Ser puntual, respetar al público, cuidar la afinación incluso en las pruebas de sonido, aprender a proyectar sin lastimarse la garganta, leer contratos, decir no con elegancia cuando algo no le convencía. En carpas y teatros se ganó ese prestigio que no se compra ni se inventa, el de la profesionalidad. Quienes la escuchaban repetían que cantaba cerquita, como si susurrara al oído de cada persona. Esa cualidad íntima la distinguiría entre muchas voces de su tiempo. Su educación sentimental fue tan discreta como su temperamento.
recordaría después las serenatas que escuchó tras la ventana, los novios de lejecitos, permitidos por la época, y esa mezcla de pudor y deseo de futuro que la acompañó en la adolescencia. No confundía escenario con vida privada. Quizá por eso, cuando llegaron las primeras invitaciones formales, giras, presentaciones en vivo, participaciones en programas, supo guardar un centro personal que la anclaba: la familia, la fe sencilla, el trabajo bien hecho. El ecosistema musical donde creció también la formó. En la posguerra, el bolero, la ranchera y el corrido convivían con ritmos caribeños y tangos argentinos. Flor escuchaba, aprendía, elegía. Su repertorio se fue decantando hacia la canción mexicana, pero conservó una ductilidad que le permitía transitar otros géneros sin perder identidad. Los arreglistas valoraban su escucha inteligente, entendía indicaciones, proponía matices y tenía ese don difícil de medir que los músicos llaman decir la letra, no solo entonarla, sino contarla. Pronto, el cine empezó a asomar como horizonte. México vivía todavía los destellos de su época de oro. El público abarrotaba salas, los estudios bullían, y las estrellas se volvían referentes populares. A Flor la cámara la quería, sus gestos económicos, su mirada limpia y la elegancia sin artificio se traducían bien en primer plano. Sin embargo, antes de consolidarse en la pantalla, la joven se empeñó en lo que sabía que era irrenunciable: construir una voz que resistiera los años. Lejos de los caprichos de moda, se concentró en pulir su timbre, su afinación y su fraseo. Cuando se presentó por primera vez con mariachi completo, experimentó el latigazo de la trompeta y el abrazo de las cuerdas como una segunda piel. Aprendió a entrar tarde cuando el arreglo lo pedía, a sostener la respiración hasta el silencio exacto, a ceder espacio al violín y recuperar luego la melodía con un hilo firme. Ese aprendizaje técnico, invisible para el gran público, explica por qué su canto, décadas después, seguía sonando fresco y veraz. Así se fue hilando el comienzo de una historia mayor. Una adolescente que se sube a un escenario por atrevimiento, una joven que se gana la radio por mérito, una mujer que elige un nombre que la define y la proyecta. Flor Silvestre nació del talento, sí, pero también de la constancia y de un pacto íntimo con la verdad de la canción. Lo que vendría, giras continentales, cine, amores, familia y leyenda, tendría su raíz en estas primeras páginas, donde la niña de Salamanca se supo dueña, por fin, de su propia voz. A finales de los años 40, Flor Silvestre comenzó a vivir un ritmo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El reconocimiento en la radio y en los escenarios locales abrió la puerta a giras internacionales, algo excepcional para una cantante tan joven. Con apenas 17 años, se embarcó en una travesía por Centro y Sudamérica, presentándose en teatros de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Chile y finalmente Argentina, país donde la recibirían con entusiasmo gracias a la conexión que el público latinoamericano sentía con la canción ranchera. En Buenos Aires fue presentada nada menos que por Hugo del Carril, ídolo del tango y figura indiscutible del cine argentino. Aquella gira, entre 1947 y 1949, no solo le trajo aplausos y contratos, sino también una primera experiencia amorosa que marcaría su vida. Conoció a su primer esposo, Andrés Nieto. Poco se sabe de él, pues no era figura pública ni artista, pero las crónicas coinciden en que fue un hombre de carácter fuerte, incluso irascible, con inclinación al juego, lo cual dificultó la convivencia con una joven artista en ascenso. Con Nieto, Flor tuvo a su primera hija, Dalia Inés, quien años después seguiría la senda del arte como cantante y actriz. Sin embargo, el matrimonio no prosperó. Tras apenas 5 años, Flor decidió separarse. El divorcio no se ventiló en la prensa, pues la cantante protegió celosamente su intimidad. Prefería que se hablara de sus canciones y no de sus problemas personales. Lo cierto es que la ruptura, aunque dolorosa,
la fortaleció y la impulsó a seguir adelante con más determinación en su carrera. Mientras tanto, el cine mexicano vivía su época de oro, y Flor no tardó en encontrar su lugar en esa industria que exigía tanto como premiaba. El público ya la identificaba como la joven con la voz dulce y acariciante, y las productoras comenzaron a ofrecerle papeles en películas de corte ranchero. Su belleza serena, su naturalidad frente a las cámaras y, sobre todo, esa voz capaz de decir la letra como si fuera una confidencia, la convirtieron en una actriz cantante ideal para el género. Su participación en películas consolidó la imagen de mexicanidad que ella encarnaba. El traje típico, el rebozo, la mirada orgullosa y, al mismo tiempo, la ternura femenina. Flor representaba a la mujer del campo, fuerte pero sensible, trabajadora y enamorada. Una figura con la que el público se identificaba de inmediato. En esos años, Flor era invitada constante a emisoras y programas en vivo. El ambiente artístico estaba dominado por competencias, celos y luchas por protagonismo, pero ella siempre mantuvo un perfil discreto y respetuoso, evitando conflictos. Su prioridad era cantar, interpretar bien y responder al cariño del público. Esa sencillez, unida a su profesionalismo, hizo que empresarios, locutores y músicos la buscaran cada vez más. La construcción de una artista integral. A diferencia de otros artistas que se apoyaban en la improvisación, Flor se tomó en serio el oficio desde muy joven. Ensayaba rigurosamente, cuidaba su voz y trabajaba con maestros que le enseñaban desde respiración diafragmática hasta técnicas de proyección. Los mariachis que la acompañaban destacaban su capacidad de escucha. Sabía cuándo dejar espacio a los instrumentos, cómo sostener la nota exacta y cómo entrar en el momento preciso. Ese talento técnico, combinado con la emoción innata, fue lo que le dio el título de La voz que acaricia. Su repertorio se expandía, aunque las rancheras eran el centro. También interpretaba tangos, boleros y pasodobles, demostrando versatilidad. Sin embargo, fue en la canción mexicana tradicional donde encontró su verdadera identidad. Cada interpretación suya parecía un homenaje al país entero, y esa conexión emocional le permitió triunfar en escenarios extranjeros. No importaba si el público era argentino, colombiano o mexicano. Todos sentían que Flor transmitía una emoción universal. Una mujer joven en un mundo de hombres. Es importante recordar que en aquella época el medio artístico estaba dominado por hombres, empresarios, directores, músicos, productores. Una mujer joven y recién divorciada podía ser fácilmente blanco de críticas o rumores malintencionados. Flor supo navegar ese entorno con inteligencia, evitaba los escándalos, respondía con seriedad y se concentraba en su trabajo. Con ello ganó respeto y se convirtió en un ejemplo para otras cantantes de la época, demostrando que se podía ser profesional, madre y artista, sin necesidad de sacrificar la dignidad. A fines de la década de los 40 y principios de los 50, Flor ya era reconocida no solo como cantante de radio, sino también como una actriz en ascenso. Sus películas comenzaban a circular en diferentes países, y su nombre aparecía en carteleras al lado de figuras de gran renombre. Aunque su primer matrimonio no prosperó, la experiencia la había hecho más fuerte y más madura, lista para enfrentar nuevos retos, tanto en el ámbito profesional como en el sentimental. Lo que nadie imaginaba entonces era que el destino la llevaría a entrelazar su vida con personajes fundamentales de la cultura mexicana, y que con su segundo y tercer matrimonio escribiría capítulos decisivos, no solo de su historia personal, sino también de la historia de la música y el espectáculo en México. La década de los 50 trajo para Flor Silvestre una transformación decisiva. Tras haber probado las mieles del cine y el reconocimiento internacional, la cantante y actriz se encontraba en el umbral de una nueva etapa tanto personal como profesional. Fue entonces cuando conoció a quien sería su segundo esposo, el célebre comunicador Francisco Rubiales Calvo, mejor conocido como Paco Malgesto.
Paco no era un hombre cualquiera dentro del espectáculo mexicano. Considerado uno de los pioneros de la televisión en México, fue locutor, presentador y periodista en un momento en el que este medio apenas comenzaba a consolidarse. Nació en 1914 en el barrio de La Merced y, tras haber quedado huérfano desde niño, se forjó con carácter fuerte y vocación hacia la comunicación. Adoptó el apodo Malgesto, inspirado en un gitano aficionado a los toros, un nombre que con el tiempo sería sinónimo de profesionalismo y credibilidad en los medios. Flor y Paco se conocieron en 1953, cuando ella ya era una cantante reconocida y él se había convertido en una figura imprescindible de la radio y la televisión. El flechazo fue inmediato. Él quedó fascinado por la dulzura y la elegancia natural de Flor, y ella encontró en él un hombre de mundo, capaz de abrirle horizontes y darle seguridad. La relación avanzó rápidamente hacia el matrimonio, un enlace que sería recordado como una unión entre la voz más dulce de México y el rostro de confianza de la televisión. Una pareja en el centro de los reflectores. El matrimonio entre Flor y Paco capturó la atención del público. Ambos eran conocidos y respetados en sus respectivos ámbitos, lo que los convirtió en una de las parejas más mediáticas de la época. Tuvieron 2 hijos, Francisco Rubiales y Marcela Rubiales, quienes años más tarde también se dedicarían al mundo artístico, continuando con la vena creativa heredada de sus padres. La unión con Paco Malgesto le dio a Flor una visibilidad distinta. Si bien ya era famosa como cantante, ahora la audiencia podía verla en programas de entrevistas y variedades que Paco conducía, como el mítico Visitando a las Estrellas, donde se mostraba el lado íntimo de las figuras del espectáculo. Flor aparecía no solo como intérprete, sino como una mujer elegante, culta y carismática, ganándose el cariño de una nueva audiencia que empezaba a consumir la televisión como medio principal de entretenimiento. Los claroscuros del matrimonio. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de conflictos. Paco Malgesto, aunque talentoso y visionario, era un hombre de carácter fuerte y con fama de mujeriego. La dinámica entre ambos se volvió complicada con el paso del tiempo. Se dice que la infidelidad del conductor fue uno de los motivos principales del deterioro del matrimonio. Flor, que siempre buscó mantener su vida personal lejos del escándalo, soportó en silencio los rumores y comentarios de la prensa. La separación llegó inevitablemente y no estuvo exenta de dolor. Al inicio, Paco obtuvo la patria potestad de los hijos, lo que significó un golpe muy duro para Flor. Ella llegó a verlos a escondidas, según contaría más tarde en entrevistas, pero con el tiempo las tensiones se resolvieron y logró recuperar una relación cercana con ellos. A pesar de las heridas, Flor nunca habló mal de Paco en público. Al contrario, siempre reconoció su importancia como figura profesional y como padre de sus hijos. El legado de Paco y la resiliencia de Flor Paco Malgesto falleció en 1978, dejando un enorme vacío en la televisión mexicana. Su legado como comunicador permanece intacto. Fue de los primeros en llevar cámaras a los hogares de las celebridades y en dar un giro íntimo y humano a las entrevistas. Flor, por su parte, ya había dado un nuevo rumbo a su vida al lado de otro gran amor, pero siempre mantuvo el recuerdo de Paco como parte esencial de su historia. Lo más importante de esa etapa fue la manera en que Flor Silvestre supo resilienciarse. Lejos de hundirse tras una separación complicada, utilizó la experiencia para fortalecerse y proyectarse aún más en su carrera. Su voz seguía sonando en la radio, sus películas llenaban salas, y cada vez más empresarios la buscaban para presentaciones dentro y fuera de México. Un nuevo ciclo por comenzar. Al concluir la relación con Paco Malgesto, Flor se encontraba en un punto de quiebre. Madre de 3 hijos, reconocida como cantante y actriz, y con la madurez suficiente para enfrentar los retos del espectáculo. Lo que no imaginaba era que estaba a punto de conocer a quién sería el gran amor de su vida,
y el compañero con quien construiría una de las dinastías artísticas más importantes de la cultura popular mexicana, Antonio Aguilar. Ese encuentro no solo le devolvería la confianza en el amor, sino que marcaría el inicio de un capítulo imborrable en la historia del entretenimiento. La vida de Flor Silvestre parecía un caudal que la llevaba siempre hacia nuevos retos. Tras los primeros tropiezos amorosos y un matrimonio mediático con Paco Malgesto, el destino le tenía reservado un encuentro que marcaría no solo su biografía personal, sino también la historia cultural de México. Antonio Aguilar, el hombre que se convertiría en el gran amor de su vida y en el compañero con el que fundaría la legendaria dinastía Aguilar. Un encuentro predestinado. La primera vez que se cruzaron fue en la XEW, la radio más importante de México en la época. Ella era ya una cantante reconocida, con una carrera en ascenso, y él, un charro zacatecano con voz recia y una personalidad magnética que empezaba a conquistar tanto a productores de cine como a empresarios musicales. Aquella coincidencia quedó como un recuerdo lejano hasta que el destino volvió a unirlos en 1957, durante el rodaje de la película El Rayo de Sinaloa. Fue allí donde, según contó la propia Flor, Antonio le regaló azúcar para su caballo y, en un gesto audaz, se acercó por detrás para darle un beso en el cuello. Ese gesto espontáneo fue la chispa que encendió un romance que, poco a poco, se transformaría en un vínculo profundo y duradero. El inicio de una historia de amor. Antonio Aguilar no era un hombre fácil de conquistar. Tenía fama de Don Juan, siempre rodeado de admiradoras y colegas que lo veían como un charro irresistible. Pero con Flor fue distinto. Encontró en ella no solo belleza y talento, sino también una mujer de carácter, íntegra y sencilla, cualidades que lo cautivaron para siempre. Flor, por su parte, vio en Antonio un compañero que no temía compartir escenario ni protagonismo, un hombre capaz de admirarla sin intentar opacarla. El 29 de octubre de 1959, en el rancho El Soyate, en Villanueva, Zacatecas, contrajeron matrimonio. Fue una boda sencilla, lejos de los excesos del espectáculo, pero cargada de simbolismo. Allí, en la tierra que Antonio amaba, comenzó una unión que duraría casi medio siglo. Compañeros en la vida y en el arte, la pareja se convirtió en una de las más queridas del público. Flor y Antonio no solo eran esposos, sino también compañeros de trabajo. Filmaron juntos numerosas películas y realizaron giras por México y el extranjero, llevando la música ranchera y la cultura mexicana a escenarios internacionales. Con ellos viajaban sus hijos, y más tarde sus nietos, consolidando la imagen de una familia unida por el arte. De esta unión, nacieron Antonio Aguilar Jr. y José Antonio Aguilar Jiménez, conocido como Pepe Aguilar, quienes continuaron con la tradición musical. Con el paso de los años, la familia se convertiría en un auténtico clan artístico, comparable a las grandes dinastías culturales de América Latina. La pareja sin escándalos. Uno de los aspectos más admirables de la relación entre Flor y Antonio fue la ausencia de polémicas públicas. En un medio donde los rumores y escándalos eran moneda corriente, ellos lograron mantener una vida privada sólida y discreta. Antonio, que en su juventud había sido conocido por su galantería, confesó más tarde que nunca le fue infiel a Flor y que su objetivo principal fue educar y ver crecer a sus hijos. Esa estabilidad y esa complicidad convirtieron a la pareja en un modelo a seguir para el público. La prensa hablaba de ellos no por conflictos, sino por sus logros, giras exitosas, películas taquilleras y la forma en que juntos representaban el orgullo de la cultura mexicana. El rancho El Soyate, un hogar y un símbolo. El lugar que se convirtió en el centro de sus vidas fue el rancho El Soyate, en Zacatecas. Allí criaron a sus hijos, cuidaron caballos y recibieron a familiares y amigos. Más que un simple hogar, El Soyate se transformó en un símbolo de la unión entre el arte y las raíces campesinas. Flor y Antonio lo convirtieron en refugio y, al mismo tiempo,
en punto de partida de innumerables proyectos artísticos. La pérdida de Antonio el 19 de junio de 2007, tras 2 semanas hospitalizado por una infección pulmonar. Antonio Aguilar falleció en la Ciudad de México a los 88 años. Su partida fue un golpe devastador para Flor y para todo el país. El sepelio, acompañado por mariachis y caballos, fue un homenaje a la altura de un hombre que dejó huella como cantante, actor y representante de la música mexicana. Flor, con una entereza admirable, se mantuvo al lado de sus hijos y nietos, sosteniendo la dinastía con dignidad. En numerosas entrevistas recordó que Antonio había sido su gran amor, su compañero de vida y su cómplice en todo. Una unión eterna. Cuando Flor falleció en 2020, fue sepultada junto a Antonio en el rancho El Soyate. Su historia de amor, forjada en escenarios y en la intimidad familiar, quedó grabada como una de las más entrañables del espectáculo mexicano. La pareja logró lo que pocos: convertir su vida en una leyenda compartida, en la que el arte y el amor fueron inseparables. Después de la partida de Antonio Aguilar en 2007, la vida de Flor Silvestre entró en una etapa de profunda introspección. Aunque la ausencia de su compañero de casi 5 décadas fue un golpe difícil de sobrellevar, Flor encontró consuelo en la cercanía de sus hijos, nietos, y en el calor de El Soyate, el rancho que había sido testigo de su historia de amor y de la construcción de una dinastía artística. En sus últimos años, Flor vivió alejada de los grandes reflectores. Su presencia pública se redujo a algunas entrevistas y homenajes especiales, pero nunca perdió el contacto con su público. Con más de 80 años, seguía irradiando esa mezcla de ternura y fortaleza que la caracterizaba. Vestida de manera sencilla, con su cabello recogido y una sonrisa discreta, atendía a periodistas y fanáticos que acudían al rancho para conocer de cerca a la voz que acaricia. Ella misma confesaba que sus placeres cotidianos eran simples: escuchar música, en especial los discos de Julio Iglesias, a pesar de los celos juguetones que eso provocaba en Antonio; platicar con sus hijos, disfrutar del canto de los pájaros en el rancho y recordar anécdotas de una vida colmada de éxitos y afectos. Flor veía con orgullo cómo sus hijos continuaban con el legado musical. Pepe Aguilar se consolidó como uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana y se convirtió en productor y guía de la nueva generación de Aguilar. Sus nietos, Ángela y Leonardo, heredaron la vena artística y crecieron bajo la sombra protectora de su abuela, quien siempre los motivó a cantar con el corazón y no dejarse seducir únicamente por la fama. La familia Aguilar, con giras internacionales y presentaciones multitudinarias, mantenía vivo el espíritu de Flor y Antonio, proyectando al mundo la riqueza de la música mexicana. Flor, desde la intimidad de su hogar, celebraba cada éxito como si fuera propio. El 25 de noviembre de 2020, Flor Silvestre falleció a los 90 años en su querido rancho El Soyate, en Zacatecas. Según relataron sus hijas, tuvo la muerte de los justos. Se quedó dormida después de desayunar, tranquila, serena, sin dolor. Para su familia fue un consuelo pensar que partía para reunirse con Antonio, su gran amor. Su cuerpo fue sepultado junto al de Aguilar, cumpliendo así un deseo compartido: descansar eternamente en la tierra que los vio felices y que simboliza la unión de sus vidas. El sepelio fue íntimo pero emotivo, acompañado por mariachis, flores y los recuerdos de quienes la amaron. La noticia de su muerte vistió de luto al mundo artístico mexicano. Artistas, periodistas y fanáticos recordaron no solo a la cantante y actriz, sino a la mujer sencilla y generosa que siempre supo agradecer al público. Su hijo Pepe Aguilar y sus nietos compartieron emotivos mensajes en redes sociales, asegurando que Flor había partido en paz y que seguirían honrando su memoria a través de la música. Marcela Rubiales recordó entre lágrimas cómo ella misma la maquilló antes de su sepelio, dejándola tan hermosa como siempre. Dalia Inés, su primera hija,
relató que los últimos años de su madre estuvieron marcados por problemas de salud, especialmente pulmonares, pero que Flor siempre mantuvo la esperanza y la dulzura que la caracterizaban. Flor Silvestre no solo dejó canciones como Cielo Rojo, Cruz de Olvido o Cariño Verdadero, que siguen emocionando a generaciones. Su verdadero legado está en haber demostrado que se puede ser artista sin perder la humildad, madre sin renunciar a la carrera, y mujer fuerte en un mundo de hombres, sin sacrificar la ternura. Su historia es también la de la dinastía Aguilar, una familia que continúa representando la música mexicana en los escenarios más importantes del mundo. Cada vez que Ángela entona una ranchera o que Pepe produce un disco, la voz de Flor resuena como un eco suave, una caricia que atraviesa el tiempo. Hoy, hablar de Flor Silvestre es hablar de un pedazo del corazón de México. Su voz sigue viva en las grabaciones, en las películas de la época de oro del cine, en los recuerdos de quienes la vieron sobre el escenario, y en el cariño de millones que la consideran parte de su familia. En el rancho, entre monturas y guitarras, descansa junto a Antonio, como si todavía pudieran montar juntos sus caballos y cantar al unísono. Y cada vez que suenan los acordes de una ranchera, el público sabe que Flor Silvestre sigue ahí, acariciando el alma con su voz, recordándonos que hay amores y talentos que no mueren jamás.